Buenos días, amados amigos, invitados y hermanos de la Iglesia Siervos de la Palabra. Un saludo de la ciudad de Palmira, en los distintos lugares donde ustedes se encuentran a esta hora de la mañana. Damos gracias a Dios por la vida de todos nosotros, que nos ha permitido despertar y levantarnos de nuestra cama y disponernos para tener juntos este tiempo devocional, de oración y de estudio de la Palabra. Vamos como siempre entonces, lo estamos haciendo cada mañana, a orar una porción de la Escritura, a meditar la enseñanza de la Palabra en este tema sobre la oración, el material de nuestro hermano R.C. Sproul. Puede la oración cambiar las cosas, que estamos estudiando capítulo por capítulo, tan importante material para nuestra enseñanza. Vamos a leer entonces la Escritura en el Salmo número 46, y hoy nuestra hermana Gladys nos va a acompañar en la lectura también de esta porción, y va a dirigir ella esta oración inicial. El Salmo número 46, versículo del 1 al 3, quiero que leamos juntos la Escritura, usted allí en su lugar, en el lugar donde usted se encuentra, y vamos a orar. Leamos entonces, Salmo 46, del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Amén. Señor mío y Dios mío, tú eres nuestro Padre celestial, tú eres nuestro amparo y nuestra fuerza. Tú eres nuestra fortaleza en los momentos de las tribulaciones, nuestro pronto auxilio. Por eso, Señor, levantamos un clamor por cada una de las mujeres y varones que están en sus casas, que están con esa incertidumbre de qué sucederá, qué comeremos, qué beberemos. Recordemos que nuestro pronto auxilio en medio de esta tribulación es nuestro Dios. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Aunque la tierra se remueva, aunque bramen y se turben sus aguas, con todo eso nosotros esperaremos en el Dios vivo, en el Dios de nuestro amparo, en el Dios de nuestra fortaleza. Amén. Amén. Gracias, Señor, hasta ahora. Y vamos entonces a continuar en estos minutos siguientes con el estudio de este tema. El tema general: ¿puede la oración cambiar las cosas? Respuesta: sí. ¿Puede la oración cambiar las cosas? Y estamos en la parte de la práctica de la oración. Recuerden las dos formas de hacer la pregunta a este tema. Si la pregunta es, ¿la oración cambia todas las cosas? La respuesta es no. Pero si la pregunta es, ¿puede la oración cambiar las cosas? La respuesta es sí. Son dos preguntas distintas con respuestas distintas. Muy bien, eso ya lo hemos estudiado. Vamos a continuar en esta sección. Ya estudiamos el Padre Nuestro como modelo de oración. Ayer compartimos un acróstico que si nos lo aprendemos nos ayuda. Es una herramienta pedagógica para que pongamos en práctica donde está la forma de orar, las partes de la oración, los elementos esenciales de una oración que es conforme a la Biblia. El acróstico es la palabra acás. A, adoración; C, confesión; A, agradecimiento; S, súplica. Entonces te la voy a volver a decir: adoración, confesión, agradecimiento y súplica. Ayer explicamos esto y empezamos a meditar acerca precisamente de lo que significa una oración poderosa, una oración fervorosa. Y dimos ya una primera puntada de esta definición, y que corrigiéramos que no es como hoy en día se cree, se está enseñando, que es llena de gritos, de altos volúmenes, con decretos y declaraciones de voluntad del hombre, y Dios está por allá en un rinconcito esperando que se le dé órdenes y eso, ¿no? Que se le ordene para que Él hable. Esa no es una oración con poder. Ya explicamos ayer eso. Muy bien, vamos a continuar. Y estábamos
en esa parte. Santiago 5:16, te invité para que lo leyeras, creo que lo leímos. El fervor caracterizó precisamente la agonía de Jesús en Getsemaní. Jesús hizo varias oraciones que están escritas en la Biblia. La más famosa y universal, digámoslo así, como lo dijimos, el Padre Nuestro. Pero Jesús oró muchas veces, constantemente. La vida de Jesús fue una vida de oración, podríamos decir. Y muchas de esas otras oraciones que Jesús hizo al Padre están en los evangelios, sino que se hablan poco, se mencionan poco. Y qué bueno sería que así como meditamos y nos aprendemos el Padre Nuestro, también pudiéramos recordar esos versículos en donde están contempladas esas otras oraciones que hizo Jesús. Entre ellas, recuerden esa oración que él hizo en Getsemaní, momentos que antes de ser tomado preso por los soldados romanos, ¿verdad? Y se recordó ahorita en la Semana Santa pasada. Y Jesús allí en Getsemaní, ese momento de fervor, de humillación, de rendición ante el Padre, fue hasta ese extremo, como lo tenemos entendido y aprendido, que su sudor caía al suelo como gotas de sangre. Esa comunión, una palabra que usamos nosotros ahora, ese fervor, ese clima, ese éxtasis de ese momento de comunión por medio de esa oración entre el Padre y el Hijo, llevó a esos estados, ¿verdad? El fervor describe, por lo tanto, esa rendición, ese encuentro, esa humillación, esa compenetración, pero siempre colocándome yo en mi lugar inferior, un lugar inferior, porque yo soy criatura, y colocando a mi Señor, el Creador, por encima de todo, por encima de mí, porque Él es el Creador. Yo soy la criatura y Él es el Creador. Cuando yo siempre voy en oración al Padre recordando estas dos posiciones, mi oración entonces se llena de fervor y es una oración dirigida realmente conforme a la voluntad de Dios. Jesús, asimismo, contó la parábola de la vida de la viuda persistente. Todos creo que hemos de pronto leído también esa porción de esa escritura. Una viuda persistente que llevaba su caso a un juez injusto, ¿verdad? El juez, un hombre sin escrúpulos, dice alguna versión de la Biblia, ni consideración por hombres ni por Dios, no tenía consideración con nadie, dice una versión eso, que era un hombre sin escrúpulos. Entendemos lo que significa un hombre sin escrúpulos, no le importa nada, no le interesa nada, es un témpano de hielo, ¿verdad? Pero aún así, ese juez sin escrúpulos, ese juez que tenía ese tipo de actitudes, como nos lo enseña Cristo ahí en esa parábola en el Evangelio, aún así ese hombre en ese estado escuchó los ruegos de esa viuda. Él era un juez y esa viuda iba a pedir el favor a ese juez constantemente, muchas veces le insistió. Eso es lo que leemos. Y esos ruegos eran constantes de parte de la viuda, repito. No fue movido por un repentino impulso de compasión, sino más bien que se hartó de las repetidas súplicas de esa mujer. Eso es lo que enseña allí Jesús en esa parábola. Ese juez a lo último no es que se haya llenado de compasión, ¿cierto? Y qué pesar de esta viuda, ahorita voy a conceder el favor. No, cuando leemos el contexto de esa parábola entendemos más bien que fue un impulso, ¿verdad?, de cansancio, se hartó, como dice uno, ¿cierto? Sino más bien eso, se hartó de esas repetidas súplicas constantes, las tomó como un fastidio tal vez de parte de esa mujer, en una palabra. En una palabra es eso, se podría decir, la mujer se volvió un fastidio para él y puso al juez, por lo tanto, en acción con su incesante importunación. Esa parábola nos enseña mucho lo que se puede conseguir entonces también si se mantiene una disciplina constante, y si ese hombre que fue un hombre sin escrúpulos, ¿verdad?, en ese ejemplo, esa parábola, concedió ese favor a esa mujer, imagínense
¿qué no hará nuestro Dios, que es santo, perfecto y bueno, si nosotros también, con fervor, ya explicamos lo que significa eso, y con una oración realmente llena de la sabiduría, del Espíritu, de la palabra, ¿qué no hará el Señor por nosotros? Bastante. La idea de la parábola no es que Dios sea indiferente a nuestras necesidades y deba ser importunado si queremos que nos escuche. No es que Dios esté esperando que tú le anuncies la noticia de una necesidad tuya para enterarle a Él de tu necesidad. Esa viuda presentó su necesidad al juez porque ese juez no conocía su necesidad y entonces escuchó y conoció de la necesidad de esa mujer por medio de ella misma. No sucede así con Dios. A Dios no lo toma nada por sorpresa, Dios ya lo sabe todo, ¿cierto? Dios ya conoce tus necesidades antes inclusive de las que tú las tengas. Tú vas a tener necesidades más adelante, no sé si mañana cuáles vas a tener o en la otra semana, Él ya las conoce porque Él decretó todo. Entonces, no es que nuestra oración sea para informarle a Dios, para que Él se entere y entonces le pedimos solución, ayuda, socorro, y le enteramos y por eso le estamos pidiendo socorro. No, así no funciona la oración con Dios. Dios lo conoce todo. La idea de la parábola entonces no es que Dios sea indiferente, por lo tanto, a nuestra necesidad y deba ser importunado e informado si queremos que nos escuche. No se trata de un paralelo entre el juez injusto y Dios. No se trata de ese paralelo. El juez perfectamente justo es un contraste. Jesús a menudo usa el motivo cuanto más. Por eso Jesús en muchas de estas enseñanzas, en estas parábolas, usa esa palabra. Si esto que sucede en el mundo, porque ese caso de ese juez injusto y esa viuda fue un caso que entendemos que sucedió en el mundo, y si ese juez concedió el favor a la insistencia de esa mujer, y si eso sucede en el mundo, ¿cuánto más no podrá llegar a ser Dios por ti y por mí, sabiendo que Él no es injusto, que Él es perfecto, que Él es santo, que es bueno? Es un contraste, por el contrario, para que entendamos al contrario lo que puede hacer una oración llena de la sabiduría de Dios, llena de la sabiduría de la palabra, dirigida por el Espíritu Santo. Si sucedió eso en el mundo con un juez malo, ¿cierto? Imaginémonos lo que podrá hacer nuestro Dios, que es bueno y santo, ¿verdad? Es un contraste, repito. Jesús a menudo usa esas palabras. Cuando tú veas leyendo la Escritura que aparece la palabra ¿cuánto más?, entonces empieza a analizar ese contraste, a mirar qué es lo que hay entonces para comparar, ¿verdad?, en una magnificencia a lo que la Escritura nos enseña acerca de la soberanía de Dios, de su bondad, de su poder, de su gracia. Esas palabras las usa mucho el Señor en sus parábolas. ¿Cuánto más? Aquí Él afirma, ¿acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos que día y noche claman a Él? Dios hará justicia. Si ese juez hizo justicia sobre esa viuda siendo injusto, ¿cuánto más Dios no va a hacer justicia sobre sus elegidos que Él ama y que los escogió para que sean de Él? Eso está en Lucas capítulo 18, ahí puedes leer esto. El punto de comparación, contraste es este. Si un juez injusto, humano, escucha la petición de una mujer ferviente, ¿cuánto más oirá nuestras peticiones nuestro justo juez celestial, bueno, santo y perfecto? Eso es lo que podemos decir ahorita. Pues no estamos estudiando las parábolas de Jesús en profundidad, pero pues aquí cabe en este tema de la oración que estamos tratando. Eso es lo que significa así por encima esa parábola del Señor. En algún momento ampliaremos la profundidad de esa parábola y de muchas más. La persistente mujer se vincula a los santos que claman día y noche. Esa mujer es tipología en esa parábola, es tipología de los santos de Dios, de los hijos de Dios que claman de día y de noche a Dios, el juez justo y perfecto, ¿cierto? Muy bien. El fervor
Por lo tanto, recordemos el término que hemos meditado, es un elemento apropiado de la oración activa. El fervor, ya explicamos ayer un poco el significado de esa palabra en una oración. No así el frenesí. Una cosa es el fervor y otra cosa el frenesí. Existe una delgada línea entre ambos que hay que saber diferenciar para no caer en el extremo que no es el apropiado. Ambos comportan pasión, ¿verdad? Ambos están cargados de emoción, ¿verdad? El fervor se convierte en frenesí en dos puntos, el mental y el emocional. El fervor se vuelve frenesí cuando la mente deja de pensar y las emociones brotan sin control. Ojo con esta enseñanza del hermano Sproul, que es conforme a la verdad. Repito, tu fervor tienes que tenerlo alineado con el Espíritu y con la palabra. Debes permitir que el Espíritu alinee constantemente tu fervor en tu oración, esa intimidad, esa compenetración, porque el fervor, si no es controlado, manejado por la voluntad del Espíritu Santo y la palabra, se puede volver frenesí. Y esto sucede entonces cuando la mente deja de pensar y las emociones brotan sin control. Cuando tu mente se aleja por instantes de los lineamientos de la palabra de Dios, es donde esas oraciones pierden su rumbo y se van a ese otro lado, que no es conforme a la palabra, no es conforme a la verdad. La oración frenética cae en la incoherencia del desvío, ¿cierto? Pierden su punto estático, esa plomada que es la palabra. Y Dios no es honrado en una oración frenética. Es una oración que se desborda, que se sale del control, del manejo del Espíritu Santo y del lineamiento de la Escritura, donde manteniendo ese lineamiento de la Escritura recuerdo constantemente los atributos de Dios, y en mi oración entonces soy guiado, el recordar constantemente por medio de la palabra los atributos de Dios, quién es Dios, entonces me mantienen aquí en este límite y mi oración va a estar sometida, dirigida a la voluntad de Dios conforme a la palabra. Pero cuando mi mente pierde eso, caigo en eso que se llama aquí oraciones frenéticas, y en esos momentos, ese tipo de oraciones es donde ya Dios es sacado del lugar que debe estar, ¿verdad? Y quedan fuera del control, y Dios es deshonrado por el contrario en ese tipo de oraciones. Dios es deshonrado. Oraciones frenéticas, un ejemplo, si usted está preguntando, son aquellas que comentamos entre ayer y básicamente ayer, aquellas donde es dirigido solamente por las emociones del hombre, ¿cierto? Por todas esas cosas que están fuera de lo que Dios ordena en su palabra. Dios es deshonrado en las oraciones de este tipo. Una oración llena del fervor de la palabra de Dios, del Espíritu Santo de Dios, esas oraciones honran a Dios. Dios es honrado, pero las otras, por el contrario, deshonran a nuestro Dios. El frenesí, por lo tanto, podemos decir, el frenesí es la falsificación del fervor. Evaluemos cómo han sido nuestras oraciones. Si han sido verdaderamente llenas, dirigidas por el fervor, ¿verdad? O han sido oraciones frenéticas, por los ímpetus humanos. Y se han desbordado y han traspasado el límite, ¿verdad? Que nos controla. Somos controlados por medio del poder del Espíritu Santo de Dios y los lineamientos de la palabra del Señor. ¿Cómo han sido nuestras oraciones? ¿Con frenesí o con ese fervor realmente espiritual? El frenesí, en este sentido, podemos decir, es la falsificación del fervor. Es un intento artificioso de estimular el fervor piadoso, y se camufla muy bien, y se traspasa ese límite y no nos damos cuenta. Así, aquí se da una advertencia, dice nuestro hermano Sproul, a aquellos que deliberadamente manipulan las emociones de la gente. Y estos falsos maestros son los que escuchamos y vemos donde le dicen a las personas, las llevan
con gritos, con miradas penetrantes y con tonos de voz que hipnotizan y llevan a la gente a manejarles en su interior, en su voluntad, a que crean todas esas falsas enseñanzas, y estas oraciones entonces llegan a convertirse en esto que estamos diciendo. Y la gente se desborda con ese frenesí, y esos lugares, ¿verdad?, donde están realizándose esos cultos de estas formas, es que al final vemos que se convierten es como en centros de espectáculos, en donde empiezan a hacerse inclusive cosas desbordantes que están fuera de lo que la palabra nos enseña, y algunos empiezan a dar hasta alaridos, gritos, a arrastrarse por el piso y hacer cualquier cantidad más de espectáculos bochornosos, y a eso le llaman oraciones de poder, a eso le llaman cultos llenos que dizque de oraciones de poder. Eso son puras mentiras, eso no es cierto. No vuelvas a ver, ni a creer, ni a seguir esas falsas prácticas y enseñanzas que no son conforme a la verdad de la Escritura. Aquí nos está advirtiendo la Escritura, y el hermano Sproul nos advierte también y nos enseña esto. Muy bien, en el genuino fervor espiritual hay algo que es santo. Una oración llena de un verdadero fervor espiritual, ¿verdad?, siempre está dirigida apuntando hacia el crecimiento de la santidad. Se mantiene la santidad y se exalta la santidad y la perfección de nuestro Dios, ¿verdad?, el poder, la soberanía de nuestro Dios. Ese genuino fervor espiritual hace algo en una oración de esta manera, algo soberano que no puede fabricarse artificialmente. Es fácil confundir el fervor, por lo tanto, con el frenesí, pero esa confusión es mortal. Oraciones de ese tipo, estados frenéticos de ese tipo, no son dirigidos por Dios. Dios no está en esos lugares donde ese tipo de cosas suceden, porque Dios es donde está su palabra, Dios está donde está su espíritu. Bueno, entiéndase lo que quiero decir, porque sabemos que Dios es omnisciente, que está en todas partes. Creo que me hago entender. Lo que estoy refiriendo es que esos lugares donde se ha abandonado la verdad de la Escritura, Cristo les llamó inclusive sinagogas de Satanás. Está en el Evangelio. Dios nos enseñe, Dios nos aclare, Dios nos corrija esto que estamos aprendiendo. Que nuestra oración sea la práctica de una oración llena del fervor, del temor, de humildad, de la llenura, de la dirección del Espíritu Santo, en donde yo siempre tengo claro que soy criatura y que me estoy dirigiendo a una persona que es mi creador, que es mi Señor, y que no es mi voluntad, sino su voluntad, y que debo humillarme y orar con mi cabeza agachada, incluso de rodillas o ante el piso, como lo hicieron muchos hombres que lo leemos en la Biblia. Esas son las oraciones que son dirigidas por el Señor, y es el modelo que vemos. Cristo nos lo enseñó, los apóstoles lo enseñaron, toda la palabra está llena de esta enseñanza. Vamos a pedirle al Señor que nos guarde en esta verdad, que nos dé entendimiento de esta verdad. Si hay algo que no entendiste, de pronto que por tiempo no puedo detallar en profundidad, puedes escribirnos tu pregunta a los canales en el YouTube, en la página de la iglesia o en el Facebook, y con mucho gusto te contestaremos tu pregunta, pues porque ahora por tiempo, repito, no podemos detallar en profundidad más detalles de muchas cosas. Muy bien, pero creo que esto que compartimos es bien importante que lo entendamos, y que despierte en nosotros, por el contrario, entonces ese deseo de seguir buscando crecer en estas verdades desde la Escritura, para que corrijamos, como lo dijimos ayer, lo que tal vez muchas veces hicimos mal hecho, pero Dios con su gracia cubre nuestros errores y nuestros pecados. Mayor es su gracia que nuestros pecados, y pidámosle perdón si hoy recordamos que muchas veces caímos en ese tipo de cosas que hemos compartido. Si alguna vez lo hicimos, pidámosle perdón al Señor y Él nos perdona, porque Él es santo, santo e infinito y grande en misericordia, y Él perdona con su gracia
con su misericordia nuestros pecados. Solamente es reconocerlo, arrepentirnos y pedirle perdón si alguna vez lo hicimos o si lo hemos hecho, si lo estamos haciendo. Dios nos dirija a cada uno en esto, para que en tu oración lo pongas en práctica. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, a esta hora de la mañana por esta enseñanza. Señor, muéstranos si alguna vez te ofendimos y te deshonramos en nuestras oraciones. Muéstranos, Señor, si alguna vez faltamos a esta verdad. Y si lo hicimos, Señor, tal vez en nuestra ignorancia, muy seguramente lo hicimos en alguna medida, te pedimos hoy perdón por nuestros errores, por ese pecado de haberte deshonrado, de haber, Señor, menospreciado y desconocido tu soberanía, tu autoridad, tu señorío. Habernos olvidado que somos criaturas y que tú eres el creador, y que es tu voluntad y no la del hombre, Señor. Perdona si alguna vez hicimos oraciones llenas, Señor, con puro frenesí, y abandonamos el fervor que debemos tener, el fervor que nos da el Espíritu Santo por amor a tu palabra y guiados por tu palabra. Señor, que en adelante nuestras oraciones sean corregidas y dirigidas por la autoridad de tu Espíritu, con base al conocimiento de tu palabra en nuestro corazón. Ayúdanos a poner por obra estas oraciones que debemos hacer conforme nos lo enseña tu palabra, para que tú, Señor, seas honrado y seas glorificado en nuestras oraciones, y seamos nosotros esos hijos tuyos, esas criaturas que estamos sometidos a tu voluntad con amor, aceptamos tu voluntad con amor y agradecemos tu voluntad con amor. Ayúdanos, Señor. Oramos para que esto quede entendido en nuestros corazones, lo enseñemos y lo practiquemos, Señor. Yo te doy gracias, Padre, y encomiendo en tus manos este resto de día a mis hermanos y a los amigos que están compartiendo esta hora y escuchando esta enseñanza. Guárdanos, líbranos del mal y el peligro, líbranos, Señor, de las tentaciones. En tus manos colocamos la provisión para este día, agradecemos la provisión, agradecemos la abundancia y agradecemos la escasez, Señor, todo para tu gloria. Confiamos en tu provisión y en tu protección. Nuestra vida y nuestra salud en medio de esta crisis está en tus manos, dependemos de ti, Señor. Esperamos en ti, aguardamos en ti porque es lo mejor para nosotros. Te damos gracias, Padre. Pedimos tu bendición y tu permiso para terminar este tiempo. Danos tu bendición. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con todos nosotros y que la paz de Cristo llene nuestros corazones. Terminamos y damos gracias al Señor. Muy buenos días, Dios nos guarde y si Dios permite, nos vemos entonces en la próxima sección.